Vamos a comenzar con el siguiente plan de charla. Esto va a ser en varios videos y la idea es tener una visión muy resumida de un tema muy amplio, como es el diseño de experimento o la estrategia experimental, que es un tema que está en la preparación de los investigadores, de los que hacen ensayos o los que hacen pruebas, que necesitan planear un grupo de ensayos, un método de ensayo, y no tienen las herramientas correspondientes. Acá tenemos el plan de en qué consiste este pequeño tutorial, insisto, muy resumido. Es un tema que da para hacer varios libros, pero vamos a tratar de resumirlo. El plan comienza con una explicación general de cuál es el diseño de experimentos, su metodología general, los dos grandes tipos de diseños que hay, el clásico y el empleando estadística. No vamos a enseñar estadística, damos fundamentalmente herramientas prácticas disponibles para cualquiera en Excel. Tampoco vamos a hablar de programas dedicados al diseño de experimentos, programas de computación que tienen mucho de estadística y pueden planificar todo, porque tienen una curva de aprendizaje relativamente grande y no es el objetivo eso. En realidad con Excel lo podemos manejar perfectamente bien tanto en laboratorio como en el escritorio. Después vamos a ver los diseños de búsqueda directa, búsquedas de superficies de respuesta, en qué consisten y cómo se trabajan. Y por último los métodos estadísticos, que son los métodos factoriales, completos e incompletos, y con más de 2 niveles. Acá el punto clave son los niveles. Ya vamos a ver cuál es la terminología que usamos para que entiendan qué es un factor y qué es un nivel. Y por último, y creo que es lo más importante, vamos a trabajar sobre qué hacemos con los datos que traemos de un laboratorio. En resumen, comenzamos con la parte de diseño de experimentos, para qué sirve, cuál es la metodología general, qué aspectos tiene y para qué puede servir, y sobre todo tener en cuenta que el diseño de experimentos es una herramienta que nos permite no solo trabajar sobre el propio diseño, sino sobre los experimentos en sí mismos y también sobre los resultados. Supongamos el siguiente caso. Estamos en una planta alimentaria y tenemos un producto panificado que lo queremos adicionar o está adicionado con hierro, pero tiene un indeseable color amarillo. Hemos descubierto que el color amarillo depende de la concentración de enzima, de la temperatura del proceso y de la cantidad de aditivo. Cada uno de estos grupos, estas cosas que dije, concentración enzimática, temperatura del proceso y cantidad de aditivo, es un factor. ¿Cómo encaramos un problema de este tipo? ¿Por qué lado? ¿Por cómo empezamos a trabajar esto, sobre todo si estamos trabajando con tiempos acotados como los que solemos trabajar? Tenemos una semana, tenemos 2 o 3 días y tenemos que resolver esto. Siempre que tengamos que resolver esto, hay que saber qué es lo que queremos resolver y sobre todo cuánto va a costar resolver esto, o sea, qué recursos vamos a utilizar. No somos dueños de recursos ilimitados. Entonces, la gran pregunta es ¿por dónde comenzaríamos a resolver un problema de este tipo? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer o qué preguntas seguramente nos vamos a hacer cuando queramos resolver un problema de este tipo? ¿Cuánta información hay? ¿Dónde está? ¿Se puede trabajar con cualquier presión y cualquier temperatura? ¿Hay combinaciones deseables o de concentraciones y temperaturas? ¿Qué es lo que debo probar? ¿Pruebo una sola de esas cosas? ¿Las pruebo todas? ¿Las puedo probar todas a la vez? ¿Voy probando de a una? ¿Y cómo hago? ¿Se dan cuenta? Es toda una complejidad bastante importante que termina en que uno al final resuelve, hace un plan de investigación, sigue ciertos pasos que los tiene que diseñar forzosamente previamente y con una cierta metodología, que es lo que vamos a tratar de encontrar. Una vez que uno hace todo eso, voy a obtener datos. Y después viene el otro gran problema: ¿qué hago con los datos que obtuve? ¿Cuán fiables son? ¿Cómo los interpreto? ¿Qué quieren decirme esos datos? Entonces, vamos a ver
que para todas estas preguntas y plantear estas cuestiones y diseñar sistemas de experimentación o modelos de ensayo, hay una disciplina que se denomina diseños de experimentos. El diseño de experimentos nos puede servir para configurar no solamente los pasos y los resultados de un plan de investigación, sino que también para caracterizarlos, para obtener un modelo, o a veces más de un modelo, que nos describa el comportamiento de las variables. Ese modelo puede ser predictivo, o sea, nos puede servir para poder predecir otras condiciones que no hemos ensayado. Y además puede ser que a veces tengamos un modelo del mismo plan de investigación, o sea, que el mismo plan de investigación sea sujeto a optimización. Entonces, todo esto en definitiva nos lleva a optimizar todos los recursos que tenemos, entre ellos nuestro tiempo, nuestra disponibilidad de laboratorios o de planta piloto o de equipos. Y para optimizar ustedes saben perfectamente que hace falta tener un criterio, pero ese criterio puede llegar a que no sea único. Nosotros podemos llegar a optimizar con más de un criterio, buscando una concentración óptima y a la vez un costo menor y ese tipo de cosas. Todo eso a veces cabe en el mismo plan de investigación. Nuestro modelo experimental, nuestro universo de experimentos, se compone de una caja negra que es el diseño experimental o el diseño de experimentos. Caja negra en la cual nos vamos a sumergir. Esa caja negra tiene tres caras de entrada, tres lugares por los cuales se entra y un solo lugar por el cual se sale. Las entradas son factores. Los factores en general son las variables de entrada, que pueden ser los factores controlados. ¿Qué es un factor controlado? Es todo aquello que yo sospecho que en el procesador, que es la caja negra, cuando entra, se somete a ese proceso, que puede ser hasta una operación matemática, si ustedes quieren, para nosotros puede llegar a serlo cuando modelizamos, y produce un resultado cuando opera con todos los parámetros que entran a esa caja negra. ¿Por qué decimos controlados? Porque si bien en un sistema experimental hay muchos factores que entran, pocos son los que nosotros controlamos. Por ejemplo, nosotros hoy dijimos en el ejemplo que poníamos como punto de partida que el proceso enzimático dependía fuertemente de la concentración de enzima o de la temperatura. Esos son factores controlados, porque nosotros podemos controlar a qué temperatura vamos a proceder para hacer el proceso de conversión enzimática. Podemos controlar la concentración de enzima, pero no podemos controlar otros factores que quizás en otros procesos sean variables. Por ejemplo, una paila. Una paila puede ser de volumen variable. Yo puedo tener pailas chiquitas, medianas y grandes. Pero una vez que la paila está atornillada al piso en la planta, no es variable, es fija. Yo tengo una paila que cuando la compré podía elegir entre 3 o 4 volúmenes, pero cuando está en la planta ya no la puedo tocar, siempre es del mismo volumen. Entonces, fíjense que la diferencia entre un factor controlado y no controlado es mínima. A veces forma parte del entorno, en el caso de la paila atornillada forma parte del entorno, pero otras veces no forma parte del entorno. Por ejemplo, un servicio de provisión de medio calefactor, vapor, es un servicio no controlado porque siempre va a producir, siempre vamos a recibir con la misma cantidad y la misma temperatura. Pero además están los factores que son desconocidos, que son aquellos factores que nosotros no conocemos, no manejamos, no podemos ni siquiera prever y que en general se denominan ruido. Pero en otros casos, cuando están acotados, son factores que podemos tener acotados, pero que no son conocidos exactamente cómo funcionan. Por ejemplo, notamos que el rendimiento del personal en una planta varía de acuerdo a el día de la semana o ciertos días del mes.
Esto es muy común, suele pasar que los lunes se trabaja de una manera y los viernes de otra. No sabemos las causas ni lo podemos manejar, no es controlado, pero más o menos sabemos cómo se comporta, pero no sabemos exactamente la magnitud de ese comportamiento. Y por último, el ruido ambiente, el error, cosas imprevistas, ese tipo de cosas. Todo eso entra a nuestro procesador. También entra la posibilidad de tener una lupa o un control finito, que son métodos matemáticos o estadísticos para entender lo que está pasando ahí adentro. Pero eso entra sesgado, entra porque nosotros nos convertimos en observadores. Y por último tenemos las variables de salida, o sea, los factores que salen, que son las respuestas. Puede haber muchas respuestas. No nos conviene que haya muchas respuestas porque nos puede llevar a producir confusiones metodológicas y conceptuales. De la misma manera que no nos conviene que haya muchas variables de entrada controladas, que nosotros podamos variar a gusto, porque cuanto más sea el número de variables que manejemos, más grande va a ser el tamaño de nuestro experimento y probablemente estemos tratando de usar variables que no tengan mucha influencia en las respuestas que buscamos. Lo mismo pasa con las respuestas. Si nosotros no podemos buscar todas las respuestas posibles, se nos complejiza mucho el trabajo y probablemente nos perdamos en caminos que no conducen a ningún lado porque no son importantes. Entonces acá aparece un poquito el arte de diseñar un experimento siempre lo más modesto posible y en todo caso después complejizarlo a medida que veamos que esa complejización es necesaria, es importante. En toda actividad de este tipo de investigación y desarrollo podemos decir que hay dos métodos básicos, el método empírico y el método determinístico. Además de estos dos métodos hay dos grupos, el diseño de experimentos clásicos y el diseño de experimentos estadísticos, pero ahora enfoquémonos en esto. El método empírico, la típica investigación que se hace sin saber exactamente cuáles son las leyes que rigen el proceso que estamos buscando. En general, sabemos las leyes físicas, químicas y matemáticas en particular, pero no la de ese proceso general. Es lo que llamamos un modelo de caja negra. Entonces tenemos que hacer experiencias, hacer varios experimentos para identificar algunos coeficientes. No sé, con los experimentos tenemos valores de variables. Con los valores de las variables tenemos que ver los coeficientes que se apuntan a esas variables para poder tratar de encontrar una ecuación que me relacione la salida con las entradas. O sea, el índice de color amarillo de ese panificado es función de tres variables: temperatura, habíamos dicho, aditivo y enzima. Eso sería lo que tenemos que hacer ensayos para que esas tres variables en los valores que nosotros vimos nos den unos coeficientes. Esos coeficientes van a ser operaciones matemáticas relativamente sencillas, unidas generalmente en un polinomio, que nos dan la respuesta. De manera tal que si nosotros ensayamos todas las temperaturas que tienen que ver con el ensayo, todas las concentraciones de enzima y todas las concentraciones de aditivo, vamos a poder derivar y encontrar un color óptimo que prediga cuáles son las concentraciones que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque antes encontramos una ecuación que es derivable e igualable a cero. Todo lo contrario a esto es el método determinístico. Uno ya parte de un modelo de conocimiento, sabe la función f, o sea, la f de x y z, siendo x y z la concentración, sabe que la concentración es una ley de ese tipo. Entonces lo que tiene que hacer es, al revés de esto, encontrar el valor de las variables que hacen óptimo el proceso. Son totalmente diferentes, aunque digamos la metodología general se aplica igual.
Acá tenemos un ejemplo de las diferencias, cómo se trabaja en un modelo empírico. Por ejemplo, tenemos dos variables que están fijados por una receta, porque se hace así en la fábrica, por lo que sea, en polidextrosa al 15% y sorbitol al 8%. Hacemos ensayos variando levemente la polidextrosa y el sorbitol alrededor de ese valor y vamos midiendo la magnitud de la respuesta que buscamos. Por ejemplo, estamos buscando textura. Una vez que hacemos los ensayos vamos a tener valores de textura para cada concentración que probamos de polidextrosa y sorbitol. Abrimos Excel y buscamos un modelo predictivo que sea función de la concentración de polidextrosa y la concentración de sorbitol, como dice ahí en el punto 3. Quiere decir que una vez que encontramos el valor de esa función, esa f de x, seguramente una cuadrática, por la forma que está escrito ahí, encontramos el valor de las variables que van a hacer que la textura sea la mejor que estamos buscando. Por ejemplo, podemos encontrar que en vez de ser 15% polidextrosa, resulta que el modelo nos predice que si usamos 15,8% de polidextrosa y 7% de sorbitol en vez de 8%, vamos a encontrar la mejor textura. Volvemos al laboratorio, hacemos prueba con esos valores y si está todo bien, nos autofelicitamos. En cambio, en el modelo determinístico, que ustedes conocen muy bien por el problema de los alcoholes que ya hemos visto, tenemos ya la ecuación servida. Sabemos que tenemos por cada 1000 litros de alcohol 1 una ganancia de 3 unidades monetarias. En cambio, fabricando el alcohol 2, por cada 1000 litros teníamos 5 unidades monetarias. Queríamos tener la ganancia máxima dadas ciertas condiciones en la planta por las cuales no se podía fabricar más de cierta cantidad de alcohol 2 ni de cierta cantidad de alcohol 1. Entonces, nuestro trabajo consistía en encontrar el valor de X1 y de X2 que hagan que Z sea el mejor. En este caso, si ustedes se acuerdan, era 70 y 90. Y hacíamos los ensayos de comprobación y nos íbamos a casa. Los objetivos son similares, sin embargo, en uno se buscan coeficientes y en el otro se buscan valores de las variables porque están los coeficientes. En el empírico, los valores de las variables los obtenemos en el laboratorio y en el determinístico, el valor de las variables los tenemos que averiguar nosotros a partir de que obtuvimos los coeficientes. Siempre que hagamos un diseño de experimento tenemos que acordarnos que tenemos que disponer, buscarlo en todo caso, la mayor cantidad de información cuantitativa que podamos, el método que vamos a usar para optimizar y tener un control, un método de control o comando de tareas bien determinado. Vamos a empezar con los métodos clásicos, buscar empíricamente cómo hacer ensayos con varias variables. Lo clásico, lo más clásico, lo que se viene usando toda la vida y se sigue usando porque a veces no hay otro remedio, es hacer variar un factor a la vez y mantener los otros constantes, los otros factores constantes. Esto es difícil, es complicado porque no detecta las interacciones, o sea, hay elementos, por ejemplo, ciertas combinaciones de temperatura y pH, por ejemplo, que pueden interactuar peligrosa o favorablemente entre ellas para dar un cambio que individualmente no darían, una especie de potenciación mutua o anulación de efectos mutuos, pueden ser las dos cosas. Entonces, este método, eso puede llegar a obviarlo, a pasárselo por alto. Y además, ya vamos a ver que es caro desde el punto de vista del número de ensayos que hay que hacer, porque es difícil saber que cuando uno detectó un valor máximo o mínimo óptimo que está buscando, no sabe si en realidad es así, si ese es el mejor o eso era circunstancialmente el mejor. El otro método es hacer ensayos en sectores más chicos, más acotados. Eso es poco preciso y también lleva muchos ensayos. El método que está como número 1 acá,
haciendo variar un factor a la vez, se conoce como ceteris paribus. Algunos economistas hablan de mutatis mutandis, pero el nombre correcto es ceteris paribus. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que que buscamos la máxima intensidad de color en una receta, como habíamos dicho hoy, pero lo vamos a simplificar. La máxima intensidad de color, lo vamos a dibujar en un espacio tridimensional, está representado en el eje de las zetas. No pongamos unidades ahí, digamos que es de poco color a máximo color y estamos buscando un máximo color, máxima intensidad. ¿De qué depende eso? Depende de dos factores. La temperatura, que la acotamos entre T0 y T4, no importa cuál que sea. La temperatura más baja es T0 y la vamos subiendo hasta encontrar la más alta que podemos experimentar, que es T4. Y el otro factor es el pH, que lo podemos variar entre 3,5 y 5,5 de media unidad de pH a la vez. Entonces ahí tenemos lo que se llama el área experimental. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese proceso nunca va a usar pH menores que 3,5 y hasta sería ridículo pensar en pH muy bajos como 1 o 2, ni mayores a 5,5 porque sabemos que el componente nunca da. Tenemos información previa, tenemos experiencia, recetas, literatura, bibliografía, papers, un sinnúmero de conocimiento sobre el comportamiento. Lo mismo con la temperatura. Entonces, eso que está abajo en el plano XY, lo que nos representa no es nada más ni nada menos que el área de trabajo acotada. También lo hemos acotado en otro sentido. No hay una infinita combinación de temperaturas y pH, porque no hemos variado las temperaturas en una variación continua desde T0 hasta T4, sino en escalones de T0 a T1, de T1 a T2 y así sucesivamente, y lo mismo con el pH. No lo hemos variado de a décima o a milésima o lo que fuera, sino que lo hemos variado de a cada media unidad de pH por vez. Empezamos a hacer un diseño de experimentos. Nuestro plan es hacer 5 ensayos a una temperatura fija y probar ahí cada uno de los pHs. En cada uno de esos 5 ensayos corresponderá a un pH distinto. En el color máximo que encontremos, fijamos el pH y buscamos la temperatura. Como ven, es bastante lógico. Entonces, elegimos la temperatura T2. ¿Por qué la elegimos? Supongamos que porque estamos trabajando ya desde hace años en esa temperatura. Puede haber un criterio como ese, desde ese criterio hasta, porque se me dio la gana, cualquier otro criterio. Entonces, tenemos la planificación de nuestros primeros 5 ensayos. El primero a temperatura 2 y pH alto, 5,5. El segundo a temperatura 2, pH 5, 4,5, 4 y 3,5. Hacemos los 5 ensayos. Cada uno de estos ensayos va a dar lo que se llama una respuesta, una medida de la intensidad de color que graficamos en color verde. Así, en el último ensayo, en el T2 3,5, tenemos ese resultado. En el anterior a pH 4 tenemos este, en a pH 4,5 este, a pH 5 este y a pH 5,5 este. Fíjense que hay un ensayo que nos dio el máximo color posible, este que está en temperatura 2 y pH 4. Quiere decir entonces que ahora planificamos hacer los otros 5 ensayos con el pH fijo en 4 y la temperatura en T0, T1, T2, T3 y T4. Esos son los ensayos que hemos previsto. Obviamente T2, T2, 4 no lo tendríamos que hacer de nuevo porque ya lo habíamos hecho, pero si quieren, para ganar conocimiento sobre el error, lo podemos repetir. Pero si no, está todo bien. Hacemos los ensayos y ahí encontramos como resultado final que la mejor solución está en
el ensayo que se hizo a temperatura 1 y pH 4. Y ahí terminó el trabajo. ¿Por qué esto no es recomendable? Primero porque tuvimos que hacer 9 ensayos o 10. Entonces, eso es lo primero. Van a ver que es mucho trabajar con ese número de ensayos. Y el otro problema es que no sabemos en realidad si no hay un color mejor por ahí que nosotros no pudimos ver, porque hay muchos ensayos que deberíamos haber hecho y no hicimos. Esto es lo que informamos. Y supongamos que nosotros hagamos todos los ensayos posibles en la red que nos hemos planteado. Y ahí descubramos que en realidad la superficie de respuesta, o sea, el lugar geométrico de los puntos que corresponden al color para cada uno de los posibles ensayos, nos da una superficie que se llama superficie de respuesta. El lugar geométrico de los puntos que corresponden al color de la superficie del ensayo nos da una superficie que es la superficie de respuesta. Y la superficie de respuesta nos dice que el mejor punto en realidad estaba en el pH 4,5 y la temperatura 1, que es un ensayo que nunca hicimos y que con este método probablemente nunca fuéramos a hacer. Y no tenemos por qué sospechar de ese punto ni de ningún otro que a lo mejor fuera mejor. Entonces, este es el problema grave que tiene el Ceteris paribus. Alguien me puede decir, bueno, pero mire, lo mejor sería hacer todos esos ensayos y conocer la superficie de respuesta. Sí, ese es un método que existe y se hace, les voy a mostrar ahora, acá tienen. Se llama método de superficie de respuesta. Se hacen todos los ensayos posibles y se busca así directamente cuál es la superficie de respuesta. Ustedes se pueden imaginar inmediatamente cuál es el problema de esto, que tenemos una enorme cantidad de ensayos posibles. Acá tengo un paper donde están buscando la aceptación global del néctar de mora pasteurizado en función de la dilución de sacarosa en agua. La cantidad de ensayos que hay ahí es muy grande. ¿Por qué se puede hacer? Porque probablemente este sea un ensayo hedonístico. Entonces es muy fácil de pensar de que esto es fácil de hacer los ensayos y no consumen muchos recursos, pero de todas formas es un fuerte llamado de atención de la cantidad de ensayos que hay que hacer y que en cuanto uno se equivoca en el tamaño de esa retícula, está cometiendo errores. Vamos a ver que hay métodos para reducir el número de ensayos en el método de superficie de respuesta. El método de la superficie de respuestas, y a partir de acá todos los métodos que veamos, requieren que conozcamos algo sobre qué es el diseño de experimento y qué terminología usa y en qué se fundamenta. El desarrollo fuerte del diseño de experimentos lo dio la empresa DuPont en la década del 60, y DuPont inclusive publicó un trabajo que se llamaba Estrategia Experimental para preparar a los investigadores de plantas de ingeniería química en esta tecnología, sabiendo que con esto iban a progresar mucho más rápido en los ensayos y con menor costo. Nosotros en esta asignatura tenemos la suerte de que uno de estos cursos lo hizo primero y lo dio después el que fundó esta asignatura, el doctor Carlos von der Becke, y él lo trajo a nuestra universidad cuando yo era estudiante, hace ya más años de los que quisiera, y desde entonces nosotros lo damos en la universidad con una de las fuentes originales, con mucho orgullo. Lo que hay que tener claro son 4 o 5 aspectos. Vamos a enumerarlos. Primero, tener muy claro para qué uno está haciendo esto. El diseño experimental, como todos los problemas de modelizado, de optimización, requiere tener muy claro cuáles son los objetivos que estamos buscando.
Es mucho más común de lo que ustedes crean que en equipos de investigación grande, si no hubo un acuerdo pleno, completo de lo que se está buscando, los resultados o se tergiversen o sean interpretados diferentes por distintos miembros del equipo. Entonces, diseñar un experimento parte por tener muy claro qué se está buscando. Yo no sé si es este el momento de contar una anécdota, pero porque hay muchas oportunidades después y voy a hacer referencia a la misma anécdota. Hace muchos años, muchísimos años, dos estudiantes de la universidad quisieron optimizar, a pedido de la empresa, el proceso de fabricación de levadura de Calsa. En ese momento Calsa tenía la planta en Murlino. ¿Y qué se les ocurrió? Primero, empezar a experimentar de qué variables dependía la producción de levadura, pero no habían planteado un diseño experimental. No tenían ellos muy claro qué es lo que estaban buscando, que eso es gravísimo, sino de qué variables eran importantes y cuáles no. Entonces pusieron todas las variables a ensayar y volvieron a la universidad, escúchenme bien, 10 años después, porque no habían logrado ningún resultado. Simplemente porque no habían podido aplicar un diseño experimental, no se habían dado cuenta de aplicar un diseño experimental. Nunca entendieron que lo que vieron en esa materia servía en la vida real. Esto fue real. Entonces, el objetivo y el conocer qué es lo que se está haciendo es fundamental. Tener claro qué es el objetivo es tener muy bien definido lo que uno quiere saber, y que el saber previamente todo lo que se sabe de antes, todo lo que hay publicado, escrito, lo que saben los operarios, lo que saben el que trabaja todos los días sobre el proceso, sobre lo que quiera que esté haciendo, sea en el nivel que sea. Siempre hay gente que tiene un conocimiento fáctico que no hay que desperdiciar. Después, identificar las variables. Las variables ya dijimos que son las que pueden controlarse y tienen varios nombres según el ámbito donde nosotros trabajemos. Si trabajamos en una fábrica de productos alimenticios o de productos químicos, seguramente serán factores. Si trabajamos en agronomía, será tratamiento. En cuestiones sociales pueden ser predictores, en cuestiones industriales, variables de proceso, en medicina dosis, en veterinaria, en agronomía también dosis, puntos de control en algunos procesos. Todo eso son variables, pero hay que tenerlas claras. Y después lo otro que es importante es elegir la cantidad. Muchas variables no significan más información, sino más confusión. Cuanto más variables tengo, más aporto a la confusión general. Por supuesto, pocas variables también es una simplificación peligrosa. Entonces hay que buscar el punto óptimo. Ya vamos a ver que hay métodos de diseño de experimentos que nos permiten, esto lo vemos en un ratito nomás, que nos permite darnos cuenta qué variables están de más. Muy rápidamente, con una mirada en una planillita de Excel, uno se da cuenta, esta variable que yo creía que era importante no sirve para nada, la saco. Y sacar una variable tiene una riqueza enorme porque aumenta los grados de libertad del error y uno tiene mucha más información sobre el error cuanto más variables saque, no cuanto menos variables tiene. Entonces, tengamos claro, muchas variables, confusión, pocas variables, error. Las variables pueden ser, ya sabemos, continuas o discretas. Las continuas son como las de recién que vimos, podía variar la temperatura desde un punto al otro extremo, de cada grado, de cada décima de grado, de cada milésima, de cada centésima, y así hay varias. Y las discretas son las que se pueden usar, por ejemplo, 2 antibióticos, 2 tipos de enzima, 2 coadyuvantes, por ejemplo, un calcio láctico o un calcio mineral,
lo que ustedes quieran, se pueden usar 2, 3, 4, son variables discretas. Pero, y ya hablamos del caso de la paila, ¿no? Pero tengan cuidado también porque las continuas a veces conviene discrecionarlas. En realidad, si ustedes piensan, muchas veces se discrecionan. Cuando uno ya divide de ir saltando el pH de a media unidad por vez o la temperatura de cada 10 grados, es una forma de mandarlas, de hacerlas discretas. Lo que pasa es que no son variables discretas, entonces si una optimización da que uno hizo un ensayo entre 10 grados y 20 grados y el resultado dio 12,6, es un resultado válido. En cambio, si uno usó calcio tipo láctico y calcio tipo mineral, no puede dar un láctico 33. Es, digamos, la discreción está en cómo se usa. Después están las variables dependientes, que son las mediciones que uno hace, las respuestas que uno está buscando. Estos suelen ser respuestas simplemente o propiedades que uno está buscando. Hay que tener cuidado porque una variable que sea dependiente o independiente no está definida por el nombre. La misma variable que es dependiente en un tipo de ensayo puede ser independiente en otro. Y tenemos que tener presente que siempre vamos a cometer errores, siempre. En todas las disciplinas está el error. Es inherente al proceso de ensayo, no hay forma de evitarlo. Lo que hay que buscar es la manera de tenerlo siempre presente y de informarlo siempre. Hay disciplinas que se han acostumbrado, digamos, que jamás hablan de cuál es el error con el cual trabajan. Pero en las técnicas reales, esas se dejan más para las sociales, en las técnicas es obligatorio que esté claro con qué error se trabaja y cuál es el margen de ese error o cómo nos manejamos con ese error. Y hay dos tipos de errores, un error básico, el sistemático, y el error aleatorio. El error sistemático es el error de sesgo, el bias que se dice en inglés. Generalmente se define en la cantidad de corridas. Cuando uno quiere saber el error de medición de la temperatura de un proceso, para saber el error tiene que tomar 3 veces la temperatura, 4 veces o 6 veces. Entonces las diferencias de medida entre cada vez no pueden ser atribuidos a otra cosa que el error, salvo que estemos haciendo otra cosa, ¿no? Pero en las mismas condiciones, con el mismo cuidado y con el mismo procedimiento, las diferencias de medición son un indicador del error, que hay que saber trabajarlo. Las causas de los errores sistemáticos pueden ser las diferencias en materias primas, diferencias en los equipos de medición, diferencias en la medición que realizan los operarios o de la forma de trabajar de los operarios, desgastes en las máquinas, variaciones en el flujo de combustible o de calidad del combustible en los procesos térmicos, pueden ser ese tipo de cosas. O también pueden venir por cuestiones de ocurrencia, las horas del día, los días de la semana en que se trabaja, el envejecimiento de los productos químicos, vencimientos, descuidos de los proveedores, que no tienen nada que ver con nosotros, digamos. Nosotros nos entregan la misma bolsa de harina todos los días, pero resulta que alguien se descuidó y mezcló más sémola en una bolsa, no sé, cosas así. La limpieza de los equipos, alguien no enjuagó suficientemente un equipo de industria alimentaria y las primeras muestras van a salir con un defecto. Después está el error sistemático. El error sistemático hay que tenerlo muy presente porque
es algo que nos puede llevar a cometer errores de interpretación importantes. En general, hay dos técnicas. La más usual es aleatorizar cómo se va a hacer los ensayos. O sea, si uno tiene que diseñar algo que, como el de recién, hacer primero a temperatura fija, 5 ensayos, hacer primero T0 a pH bajo, T0 a pH más alto y así sucesivamente, puede ser una buena práctica sortear cuál se hace primero, cuál se hace segundo y cuál se hace tercero, para evitar que haya errores por rutina, por acostumbramiento, porque no nos fijamos bien el cambio de una variable o la otra, y todo ese tipo de cosas. Y si no, hacer paquetes de ensayos. Eso ya se van a dar cuenta, mira que veamos, avancemos un poco. Después están los errores aleatorios. Los errores aleatorios son aquellos que no tienen, es ruido puro, no tienen un patrón definido. Uno no los puede, no puede culpar a nadie, no puede decir algo, esto es por esto. Hay que tener presente que la media del error siempre es 0, el error aleatorio es 0, y nos llevan a plantearnos preguntas como el rendimiento, que ya lo vamos a ver como ejemplo, el rendimiento de este proceso mejoró porque yo cambié la temperatura o es nada más que por casualidad. Casualidad es error. ¿El color ese mejoró porque varié la concentración de enzima o fue nada más que un problema de mala medición? Esto es importante y hay que trabajar mucho sobre eso. El otro punto a tener en cuenta es hay que elegir con mucho cuidado el número de ensayos. Hay que diseñar previamente cuántos ensayos voy a ver. O sea, hay una tendencia muy difundida de que cuanto más ensayos se hacen, mejor. Sí, es cierto que da más información sobre el error, pero da también más ruido, es una fuente de error en sí mismo. Un número grande tiende a detectar con más claridad la influencia del factor, como dice ahí arriba, pero un número bajo de ensayos tiende a minimizar los errores por aburrimiento, por rutina y por todo ese tipo de cosas, y además es menos costoso. Entonces hay que equilibrar eso con mucho cuidado. Por supuesto que el número de ensayos también depende de en qué lo estamos haciendo. No es lo mismo un ensayo hedonístico, como vimos hoy con la aceptación de la mora, que un ensayo médico, un ensayo agrícola con parcelas y con muchos tratamientos posibles para una parcela, un ensayo para un producto concreto que quiero mejorar, qué sé yo, la viscosidad de una crema que estoy fabricando. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, el número de ensayo hay que tratar de saber elegirlo. Y este es todo el procedimiento de un diseño experimental. Primero hay que seleccionar los factores, ya dijimos el objetivo. Una vez que sepamos el objetivo, tenemos que seleccionar los factores y qué respuesta vamos a medir. No todas las respuestas disponibles son apropiadas para medir, entonces tenemos que seleccionar factores y respuestas. Determinar el límite del área experimental, esto es interesante, ya lo vamos a ver muy rápidamente a medida que avancemos. Elegir el modelo y la estrategia experimental y, una vez que tenemos todo eso, hacer una planillita, irse al laboratorio, la planta piloto, el campo, donde sea, la planta, y realizar los ensayos. Uno vuelve con el papelito con los resultados de los ensayos y calcula los coeficientes de los modelos y los valores óptimos de las respuestas. Todo eso se calcula con lápiz y papel, con computadora, y después uno puede volver al campo experimental para verificar la validez de la respuesta. Si todo está bien, aceptamos el modelo. Si todo está mal, rechazamos el modelo y empezamos de nuevo. Hay varios tipos de diseño, depende de la información y la cantidad de variables.
el diseño por filtros, que se llama screening, que trabaja con muchas variables y con información muy cruda, el diseño factorial y el diseño de superficie de respuesta, que es lo que estamos viendo ahora, y vamos a empezar con superficie de respuesta, que trabaja con algunas variables, no con todas, y con una muy buena predicción de lo que va a pasar. Y el modelizado teórico, que prácticamente trabaja con muy pocas variables y solamente con parámetros teóricos. No es ridículo, el modelizado teórico es uno de los pilares de la ciencia, y se pueden hacer ensayos en campos donde es muy difícil o imposible o muy caro realizar ensayos. Entonces se busca hacer primero un modelizado teórico y tratar de predecir la realidad a través de modelizados teóricos. Bueno, con esto entonces vimos la parte del diseño de experimentos en cuanto a sus generalidades. Ahora vamos a comenzar con la búsqueda directa en la segunda parte de este video. Los esperamos.